Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 28 de nuestro curso de diseño de sonido. Ya vimos cómo hacer grabaciones, cómo resamplearlas, cómo utilizar la síntesis granular para poder crear nuevos sonidos a partir de nuestras grabaciones, pero es hora de comenzar a crear sonidos completamente de la nada, es decir, vamos a sintetizarlos, vamos a crearlos. Pero antes de comenzar necesitamos entender un concepto básico, y este concepto son las formas de onda y los osciladores. Muy bien, desde que comenzamos el curso hablamos sobre qué es una onda, sus características. Podemos ver la amplitud, la fase, la frecuencia, panorama, ya vimos todo eso, ya conocemos el sonido, la anatomía del sonido. Pero la forma de onda que comentamos desde el inicio era la más básica, es decir, esta, una onda suave, senoidal, que va con formas redondeadas. Bien, si pensamos de nueva cuenta en la parte de la grabación de los sonidos, tomamos grabaciones del mundo real y las repetíamos y las transformábamos, y todas estas grabaciones, pues si nosotros lo partíamos en pedacitos, como vimos en la síntesis granular, cuando tomé la voz y la partí en pequeñísimos pedacitos, podíamos ver que cada una de esas formas de ondas se conformaba por cosas más simples. De hecho, si recuerdan, en uno de esos pedazos había algo que era parecido a esto, a unas formas de ondas similares a estas. Bien, entonces un oscilador es una grabación en la cual solamente se ha muestreado o se ha grabado un ciclo. Si recuerdan, cuando definimos la onda, decíamos que era una oscilación y que la frecuencia era cuántas veces oscilaba o cuántos ciclos tenía por segundo. Pues bien, entonces un oscilador solamente grabó un ciclo, es decir, la forma de onda desde que comienza. Por ejemplo, aquí estamos viendo arriba, desde que comienza en silencio, llega a la cresta, baja, pasa al silencio, llega al valle y luego vuelve a regresar. Todo esto es un ciclo. Entonces los osciladores solamente muestrearon un ciclo de diferentes formas de onda. Aquí tenemos un oscilador de una onda senoidal. Suena así. Y se ve así. Y podemos ver el contenido de las frecuencias. Y voy a tocar las tres notas, que solamente fueron las notas C al mismo tiempo. Que ya ahí vemos cómo se va combinando. Bien, pues tenemos otras formas de onda. Estas son las más comunes que tienen los osciladores. Esta es la que sigue, es el triángulo. Como podrán darse cuenta, ya no es redondeada, ya aparecen en líneas rectas, en diagonal. Y también se escucha que están apareciendo más frecuencias por arriba de la fundamental. Y este es otro punto clave. ¿Qué es la fundamental? Es la frecuencia base de nuestro sonido, de la nota que yo estoy oprimiendo. Así no importa cuántas frecuencias aparezcan por encima, siempre la que está por debajo, la primera, la que representa la nota que estoy tocando, es la fundamental. Bien, entonces ese es el triángulo. Podrán darse cuenta, hay más frecuencias, pero sigue siendo relativamente suave. Ok, la siguiente forma de onda es la conocida como diente de sierra. Se parece a la triangular porque siguen siendo líneas rectas, ya no hay curvas. La diferencia es que esta vez sube en una diagonal y después baja de golpe. Está la diagonal y cae de golpe. Y también pueden escuchar y ver que tiene un contenido de frecuencias más rico. Hay muchas más. Ok, entonces este es otra de las formas de onda más comunes que tienen los osciladores. Después, siguiente forma de onda, la onda cuadrada. Podrán darse cuenta, esta vez ya tenemos solamente líneas rectas hacia abajo y en horizontal. Y podrán darse cuenta que entre el diente de sierra y la cuadrada son muy similares. De hecho,
el cuadrado, cuando lo convierto a un diente de sierra, mantiene las mismas frecuencias, pero aparecen unas, digamos que a la mitad de estas frecuencias. Así que podríamos ver como que dentro de una onda diente de sierra, de hecho, existen las mismas frecuencias de una cuadrada. Y por último tenemos la onda rectangular. Esta es muy similar a la cuadrada. La diferencia es que en una de las fases podemos ver que un lado, por ejemplo, a lo mejor la fase negativa o la positiva es más ancha que la otra fase. Si las dos fases son exactamente del mismo ancho, es cuadrada. Pero en cuanto ya hay una diferencia, se convierte en una onda rectangular. Muy bien, entonces, ¿cómo suenan? Voy a hacer aquí un pequeño acorde. Le hago diente de sierra. Muy bien, entonces es importante conocer estas formas de onda porque son las más básicas que vamos a estar viendo en los próximos episodios. Con estas formas de onda, cuando nosotros los combinamos, es como vamos a tener formas de onda mucho más complejas, con un contenido de frecuencias pues completamente rico, diferente, a muchas veces hasta cambiante, dependiendo de cómo las vamos combinando. Y los vamos a ver sin importar normalmente de qué tipo de síntesis estemos hablando, si es sustractiva, si es aditiva, si es FM, si es wavetable. Normalmente vamos a ver alguna combinación de todas estas formas de onda, y es importante que sepan cómo se escucha y cómo se ve, para que después, cuando ustedes quieran hacer algún sonido, ya en su mente van a tener presente cuál es el timbre que quieren lograr y cuáles son las formas de onda que van a tener que combinar. Bien, estos son los osciladores y son formas de onda, pero todavía hace falta algo, es el ruido. Muy bien, entonces tenemos el ruido más común, que es conocido como el ruido blanco. El ruido blanco es aquel sonido que en teoría contiene absolutamente todas las frecuencias a la misma potencia, así que suena así. Y esto sin importar qué nota oprima. No vamos a notar absolutamente ninguna diferencia. Y si podemos ver aquí en el contenido de frecuencias, pues no hay absolutamente ninguna nota definida. Ahora, digo que en teoría contiene todas las frecuencias a la misma potencia. En ese caso tendríamos que pensar que lo vamos a escuchar todas las frecuencias al mismo volumen. Sin embargo, por la forma en que trabajan las frecuencias, es decir, las frecuencias altas, se perciben con mayor intensidad, a pesar de que tengan la misma potencia que las que son bajas. Así que este es el ruido blanco, y existen otros que van a compensar ese tipo de desequilibrio. Y uno de ellos es el ruido rosa. El ruido rosa va a atenuar las frecuencias altas. Algo más o menos así. De tal manera que ahora sí lo escuchemos como que un poco más equilibrado. Ahí pueden notar la diferencia. Ese es el ruido rosa, y después tenemos el ruido café. El ruido café, ahí sí ya predominan las frecuencias medias graves y graves. Estaremos hablando de algo como esto. Muy bien, entonces esos tres tipos de ruido nos van a ayudar a dar también cierta característica a nuestros sonidos. Al poderlos combinar les va a dar textura, porque como quiera que sea, estos tres tipos de ruido son en cierta forma aleatorios. Si nosotros vemos el contenido de frecuencias que va apareciendo acá, son como puntitos. Y no hay como que ninguna secuencia lógica, simplemente aparecen y desaparecen de forma aleatoria. Entonces esto, la aleatoriedad, es lo que le va a dar como que un toque más orgánico a nuestros sonidos. Pues no es lo mismo tener una forma de onda completamente pura,
como la onda senoidal, a que si a esa misma onda pura le agregamos un poquito de ruido. Muy bien, y pues esos son los osciladores. Como les comento, son generadores de audio que han sampleado solamente un ciclo de alguna forma de onda. Las formas de onda ya las vimos, las más básicas: onda senoidal, triangular, diente de sierra, cuadrada y rectangular. Y los 3 tipos de ruido. Vamos a estar utilizando estas combinaciones en los próximos episodios, así que de tarea repásenlo, escuchen cómo se comporta cada una de estas formas de onda a diferentes notas, ¿no? Por ejemplo, cómo se está escuchando una onda senoidal muy grave, frecuencias medias, frecuencias altas, y así con lo mismo para las otras formas de onda. Aprendan a reconocerlo, porque parte del sonido y del diseño de sonido es tener estas imágenes mentales de las formas de onda, de cómo se escuchan a diferentes frecuencias, para que desde tu mente tú ya lo puedas combinar y sepas qué controles son los que vas a mover, los que vas a utilizar. Así que si les gustó este video, los invito a que me dejen un comentario, un like. También, si todavía no se suscriben, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.